Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología de primero y segundo de secundaria. Hoy iniciamos la experiencia de aprendizaje número 9. Asumimos compromisos ante los desafíos del Bicentenario. En esta EDA vamos a trabajar 5 semanas. Iniciamos nuestras actividades hoy, lunes 15 de noviembre, y culminamos el día viernes 17 de diciembre. Hoy desarrollaremos la actividad. Explicamos las consecuencias del incremento de los gases del efecto invernadero. Para esta actividad trabajaremos con la competencia Explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El reto que tenemos en esta experiencia de aprendizaje es responder a la pregunta: ¿qué recomendaciones podemos proponer para el desarrollo regional, específicamente en lo relacionado con la infraestructura del transporte en nuestra región? Como propósito tenemos el reconocer aspectos del pasado del Perú y vincularlos con los desafíos que afronta el Perú en la actualidad. Y desde el área de ciencia y tecnología, como evidencia, vamos a elaborar conclusiones sobre la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero. Para esta actividad vamos a tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Primero, expliqué la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos y el efecto invernadero, además de las consecuencias que produce en el planeta. Segundo, asumí una postura crítica y fundamenté mi posición considerando argumentos científicos y saberes locales al proponer acciones referidas a la reducción de los gases del efecto invernadero. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestras actividades del día de hoy. Primero debemos revisar lo que corresponde a la situación significativa. Veamos. Mariana es una estudiante, al igual que tú, de primero de secundaria, que por motivos laborales sus padres tuvieron que viajar con ella a la ciudad de Iquitos para vender sus productos. Este viaje fue muy largo, ya que llegó a Iquitos por medio de un bus de transporte terrestre y luego navegaron por los ríos, siendo este un viaje un tanto agotador y por lo tanto también costoso para su familia. Cuando estuvo en el bus, ella observaba los paisajes hermosos con mucha vegetación durante su recorrido, además de observar las cataratas que acompañaban todo su trayecto. Sentía que era un viaje fascinante, ya que por un momento se olvidaba de la bulla, de las bocinas y del tráfico que es muy común para Lima. Cuando llegaron a la ciudad de Iquitos, Mariana vio la cantidad de mototaxis, motos, autos, carros y camiones que circulaban por las pistas. No pudo evitar pensar que ir en auto o en moto sería mucho más rápido, pero a diferencia de Lima, no todas las calles tienen pistas asfaltadas, por lo que algunos tramos son trochas, y ella se preguntó si sería posible tener pistas y carreteras en la comunidad que está visitando o en toda la región de Iquitos. También se quedó pensando qué pasaría con su entorno y con la selva si construyen carreteras por todos lados y si las pistas y carreteras son una mejor opción para el desarrollo de la región. Frente a esta situación nos preguntamos: ¿qué recomendaciones podemos proponer para el desarrollo regional, específicamente en lo relacionado con la infraestructura del transporte en nuestra región? Ahora vamos a reflexionar en base a 2 preguntas. Primero, ¿cómo el incremento de los medios de transportes podrían afectar la localidad de Iquitos? Segundo, cómo la construcción de nuevas vías de acceso
es decir, las carreteras, afectarían los ecosistemas de la localidad Iquitos. Comenta con tus familiares y recuerda que debes registrar tus respuestas en tu cuaderno de actividades. Ahora, como de costumbre, se te presenta un video referente a el efecto invernadero. Te dejo aquí el link para que consultes. Ahora vamos a revisar el primer recurso, composición de la atmósfera. Iniciamos preguntándonos qué es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para todos los seres humanos y los demás seres vivos que habitamos en la Tierra. La temperatura del planeta es controlada por el balance entre la cantidad de energía solar que entra al planeta versus la cantidad de esa energía que se pierde al ser reflejada por la Tierra al espacio. Cuando la energía solar alcanza la superficie terrestre, hace que éste se caliente y como resultado emita ondas de radiación infrarroja. Una parte de esas ondas son retenidas en el planeta gracias a la atmósfera, que está compuesta por diferentes gases del efecto invernadero, como por ejemplo el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros gases, los cuales absorben esas ondas, atrapando la energía emitida por la superficie de la Tierra y permitiendo que la temperatura media del planeta se mantenga entre 14 a 15 grados Celsius. A este fenómeno lo conocemos como efecto invernadero y es fundamental para la existencia de la vida en el planeta. Sin la retención del calor producto del efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería de 18 grados Celsius, lo que imposibilitaría el desarrollo de la vida tal como nosotros la conocemos hoy en día. Ahora te estarás preguntando, ¿cuáles son los gases del efecto invernadero? Los gases del efecto invernadero son un conjunto de gases presentes o que se producen de manera natural en la atmósfera. Estos tienen la capacidad de permitir que la radiación que emite el Sol llegue a la Tierra con menor intensidad e impide que la radiación reflejada por la superficie de la Tierra salga en su totalidad, es decir, actúan como un filtro manteniendo una temperatura adecuada para la vida en nuestro planeta. En la atmósfera de la Tierra, los principales gases del efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. También es posible encontrar otros gases del efecto invernadero generados por la actividad humana, como por ejemplo las sustancias clorofluorcarbonadas, así como sustancias agotadoras del ozono. A partir de la era industrial y fundamentalmente en las últimas décadas, el fenómeno del efecto invernadero se ha intensificado debido al incremento de los gases del efecto invernadero en la atmósfera, producidos principalmente por las actividades humanas. Estos gases del efecto invernadero se acumulan en la atmósfera teniendo como consecuencia que se retenga más calor en la superficie de la Tierra. Por eso, la temperatura media del planeta se está incrementando y provoca lo que nosotros conocemos como calentamiento global, que es una de las causas del cambio climático. El dióxido de carbono es el principal gas del efecto invernadero. Es el responsable de al menos la mitad del calentamiento global. Entre las actividades que produce el incremento del dióxido de carbono están, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Pero también tenemos la deforestación, la degradación de los suelos, la quema de bosques y las actividades industriales en general. El aumento del gas metano se origina a partir de la actividad ganadera.
de la actividad doméstica, la producción de arroz bajo inundaciones, la extracción de turba, los rellenos sanitarios y vertederos, los escapes de gas natural, los espejos de agua de las represas y el tratamiento de aguas residuales. El incremento de óxido nitroso se debe al uso de fertilizantes en la agricultura, también se debe a la deforestación y cambios de uso de suelo. El aumento de los clorofluorcarbonados utilizados en la industria, por ejemplo, la industria refrigerante y de productos desechables, mientras que el aumento del ozono se produce por los escapes de los gases de los autos y otras fuentes y la deforestación. Asimismo, los gases hidrofluorcarbonados son producidos de manera industrial y se emplean principalmente en la industria de refrigeración y de aerosoles. Y finalmente, los gases perfluorcarbonados son producidos en procesos industriales para elaborar productos de limpieza para metales. ¿Cuáles serán las consecuencias e impactos observados por el incremento de los gases del efecto invernadero? El incremento de estos gases en la atmósfera está provocando un aumento en la retención de la radiación en la atmósfera y por ende un aumento de la temperatura media de la Tierra. Según diferentes informes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, en ausencia de esfuerzos relevantes de mitigación o reducción, las emisiones de gases del efecto invernadero continuarán creciendo y causarán un aumento de la temperatura media de la superficie global de más de 3 a 5 grados centígrados para el año 2100. Con respecto a los niveles preindustriales, el informe especial del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que ha sido publicado en el año 2018, determinó que nuestro planeta ya es 1 grado más caliente en comparación con el periodo preindustrial, lo cual significa un cambio radical de las condiciones de vida en el planeta para todos los seres vivos. Si se continúa con el actual ritmo de emisión de gases del efecto invernadero, el mundo estaría alcanzando un umbral de 1.5 grados Celsius de calentamiento para el año 2030, o sea, dentro de 9 años aproximadamente, ¿no? Superar el umbral de aumento de la temperatura por sobre 1.5 grados Celsius en este siglo se considera catastrófico, pues se producirá un aumento considerable de eventos meteorológicos externos, también se produciría la pérdida de especies, escasez de agua y también escasez de alimentos. Por otro lado, se vendrían las muertes de muchos seres vivos por olas de calor, entre otras posibilidades de desastres naturales. De acuerdo a las conclusiones generales del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático del año 2014, los cambios en el clima han impactado en los sistemas naturales y también en los seres humanos, en todos los continentes y en los océanos durante las últimas décadas. Ahora, ¿cuáles serán esos impactos que nosotros podemos observar? Tenemos, por ejemplo, los cambios en los niveles de precipitación. De acuerdo a lo señalado por el IPCC, es probable que existan más regiones terrestres en las que se haya aumentado el número de sucesos de precipitaciones intensas que en las que ha disminuido. En muchas regiones, los cambios en las precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo están alterando los sistemas hidrológicos, lo que estaría afectando a gran cantidad y calidad de recursos hidrológicos. También, por otro lado, tenemos las alteraciones de nuestros ecosistemas.
una gran cantidad de especies han sido modificadas en cuanto a su área de distribución geográfica, así como también sus actividades estacionales, las pautas migratorias, las abundancias e interacciones con otras especies, por ejemplo, tanto en los ecosistemas terrestres como en los ecosistemas dulceacuícolas y oceánicos. Existen numerosas observaciones que indican que en todas las cuencas oceánicas se han producido cambios en la abundancia y en la distribución de peces marinos, invertebrados y fitoplancton, que buscan aguas más frías hacia los polos o a mayores profundidades. Los hábitats de los peces también se han restringido como resultado de la acidificación oceánica y del incremento de zonas de niveles con mínimos de oxígenos en los mares tropicales. Otras de las consecuencias podríamos citar, por ejemplo, con respecto a la salud y el bienestar de los seres humanos. Se ha producido un aumento de la mortalidad debido a episodios de calor extremo. Por otro lado, una reducción de la mortalidad asociada al frío en otras regiones como resultado del calentamiento. A su vez, las variaciones locales de la temperatura y las precipitaciones han alterado la distribución de algunas enfermedades transmitidas por el agua y vectores de enfermedad, como por ejemplo la malaria y el dengue. Las diferencias en la vulnerabilidad y la exposición de la población respecto de cambios en los escenarios climáticos derivan más bien de los factores distintos al clima, como por ejemplo las desigualdades sociales y la disparidad de participación en los procesos de desarrollo económico. Los riesgos a los que estamos expuestos como especie humana dependen mucho del nivel del desarrollo y vulnerabilidad de nuestro territorio. Bien, queridos estudiantes, ahora vamos a reflexionar y observemos los espacios que tenemos en nuestra casa y vamos a dialogar también con algún miembro de nuestra familia sobre los residuos sólidos que se generan en nuestra localidad. ¿Cuáles son los que se generan con mayor frecuencia? Luego vamos a completar el siguiente cuadro, indicando aquí, por ejemplo, qué tipo de residuo orgánico es el que se ha desechado en nuestra casa. Los residuos inorgánicos que desechamos, estos residuos artificiales o industriales, los residuos agrarios, es decir, aquellos desechos de la agricultura, de la ganadería y también de la pesca, y los residuos médicos y de laboratorio, que son los desechos de atenciones médicas. Por ejemplo, en cuanto a residuos orgánicos que se producen con mayor frecuencia en nuestros hogares, son las cáscaras de frutas, y en cuanto a los desechos inorgánicos de manera artificial o industriales, tenemos, por ejemplo, los platos descartables. En cuanto a los residuos agrarios, tenemos envases de insecticidas, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a los desechos de residuos médicos o de laboratorio, podríamos poner, por ejemplo, los guantes quirúrgicos. Ahora, de acuerdo a los ejemplos mencionados, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué actividades cotidianas que realizamos producen mayor cantidad de residuos? Segundo, ¿qué efectos crees que ocasionan estos residuos sólidos a nuestro ambiente? Tercero, nos vamos a plantear la siguiente pregunta para guiar nuestra actividad. ¿Cuál es la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados con el efecto invernadero? ¿Qué relación tienen? Cuarto, ¿qué efectos crees que ocasionan estos residuos sólidos a nuestro ambiente? Quinto, ¿para qué has desarrollado todas las actividades? Sexto, ¿qué actividades de nuestra comunidad provocan el incremento de los gases del efecto invernadero? Séptimo, ¿cuál es el impacto que produce el incremento de los gases del efecto invernadero en nuestra comunidad? Recuerda que el efecto invernadero es fundamental para la existencia de la vida en el planeta. Sin la retención del calor producto del efecto invernadero, la temperatura en la Tierra sería de más o menos menos 18 grados Celsius, lo que imposibilitaría el desarrollo de la vida.
El problema es el incremento de los gases del efecto invernadero que conducen al calentamiento global. Por lo tanto, da lugar a cambios climatológicos que hoy estamos viviendo. La quema de pastizales, quema de bosques, residuos sólidos, entre otros, van a provocar que se incrementen los gases del efecto invernadero y como consecuencia aumentan la temperatura ambiental. Todo esto también provoca desertificación, inundaciones, subida del nivel del mar, entre otros fenómenos naturales. Ahora, es momento de dialogar y reflexionar en familia sobre lo que podemos hacer para poder evitar el incremento de los gases del efecto invernadero y las consecuencias que trae a los pobladores de nuestra comunidad. Luego de esto vamos a responder en el cuadro planteándonos las siguientes preguntas. ¿Qué consecuencia podría traer la ausencia del efecto invernadero en el planeta? Recuerda que debes argumentar basándote en conocimientos científicos y también debes tener argumentos basados a través del diálogo de tus familiares. También debemos responder cómo afecta a los pobladores de nuestra comunidad el incremento de los gases del efecto invernadero. ¿Qué acciones provoca el incremento de la temperatura en el planeta? Y por último, ¿qué podemos hacer con los residuos sólidos orgánicos que se producen en nuestro hogar? También debemos reflexionar fundamentando nuestra posición, considerando las afirmaciones científicas y los saberes locales sobre la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero. Escribamos nuestra opinión, las razones que lo sustentan y luego elaboramos nuestras conclusiones. Finalmente, vamos a evaluarnos bajo los dos criterios que se te presentaron al inicio de la actividad, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus actividades. Recuerda enviar tus evidencias a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.